en los problemas cardíacos. Bueno, el otro día entre nosotros estábamos charlando un poco sobre este tema y quería que sea un tema de conversación, si bien uno no es ni psicólogo, ni psiquiatra, ni especialista en lo que vendrían a ser patologías que se ligan a la parte psíquica. Yo siempre le digo que las distintas ramas de la medicina en definitiva vinieron a ser verdaderamente una colaboración, pero yo me acuerdo antes el viejo médico que se ponía el moñito, los tiradores y salía con el bolsito, con la valijita, ¿se acuerdan? Ese sabía de todo y ese te medicaba y te trataba y iba viendo todo, y es un poco lo que tenemos que volver a entender, de que el cuerpo es una unidad y que tampoco son lo mismo la angustia que la depresión. Y si bien uno va al psicólogo porque se siente angustiado, porque se siente deprimido, es importante escuchar al cuerpo cuando manifiesta distintos signos y síntomas, ¿sí? Como les decía, no es lo mismo, Raúlcito, estar cursando ahora quizás una angustia producto de alguna noticia puntual o de una situación puntual que se está surgiendo quizás por los temas económicos, por el cierre de comercios, por quedarse sin trabajo. Esas se llaman angustias temporales, eso con el tiempo tiene que ir cediendo, se consiguen nuevos trabajos, se aparecen nuevas oportunidades. Entonces es interesante analizar que la angustia muchas veces es transitoria y si no se supera en el tiempo sí puede terminar una depresión. Y cuando hablo de depresión, que ya es cuando el cuadro se mantiene en el tiempo y se manifiestan un montón de signos y síntomas, que es interesante no solamente verlos en nosotros, sino es interesante poder ver a los demás, es decir, familiares, amigos, vecinos, a los cuales uno los empieza a ver y empieza a darse cuenta que algo está pasando, ¿sí? Yo les cuento, algunos quizás cuando empiezan a nombrar algunos signos y síntomas que se manifiestan van a decir, me está pasando eso. La falta de apatía, la falta de querer arrancar el día, el no tener horarios, el no querer bañarnos, cambiarnos, son signos de un cuadro de angustia que en el tiempo puede terminar una depresión. Es decir, si eso se mantiene en el tiempo, podemos estar ante un cuadro depresivo, ¿sí? Esta pandemia le hizo brotar un montón de cosas y entre esos el potencial depresivo que tenemos casi todos los seres humanos. Entonces es interesante analizar eso, lo que es una angustia transitoria a partir de una situación negativa que nos trae una cierta alteración en el cuerpo, pero si eso no se mantiene en el tiempo, si eso se mantiene en el tiempo estamos hablando de una depresión. Si eso no se mantiene en el tiempo y vuelven a aparecer esas ganas de progresar, de tirar ideas, de ir para adelante, cuando estoy hablando, en este caso estoy hablando de la gente activa, del chico joven, del adulto que está hoy en una situación laboral y quizás en un adulto mayor también, el tener proyecciones, el estar pendiente de sus nietos, el entrar en comunicación con sus nietos, con sus hijos, el no dejar mucho tiempo a los adultos mayores sin estímulos, porque la falta de estímulos es uno de los principales factores que genera la depresión. Hasta ahí podemos llegar a diferenciar lo que es una angustia, una depresión y entender que, por ejemplo, si uno pierde peso, si uno al contrario aumenta de peso, si uno no duerme de noche, si uno, por ejemplo, está con falta de energía, si uno tiene un panorama muy pesimista del futuro, son todas situaciones que nos están marcando que esa persona puede estar entrando en un cuadro de depresión. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende? Clarísimo. Ahora, te hago una pregunta para avanzar puntualmente en esto. Yo creo que todos han entendido perfectamente la situación desde esto de la parte psicológica, que el médico que hace falta a veces para derivarte, porque algunos tendrán que ir al psicólogo, pero también habrá algunos que tienen que ir al psiquiatra, y no es lo mismo. Pero bueno, eso estará en manos de cada uno, si se puede atender, si puede ir al sanatorio o a la prepaga. Ahora, ¿qué tenemos nosotros a través tuyo para recomendarle a la gente que tiene que hacer o que puede hacer para tratar de zafar de esta situación? Bien. Lo que hablamos sobre lo que es una derivación profesional y demás, lo que siempre está bueno es detectarlo antes, ¿sí? Lo que hablamos siempre de trabajar sobre la prevención, de entender qué me está pasando. Muchas veces necesitamos nuestro cable a tierra, necesitamos el empuje y muchas veces son quizás nuestras amistades, nuestros familiares, la familia en sí la que tiene que ser el eje de poder trabajar
en la prevención de estos cuadros que quizás se empiezan a manifestar ahora a partir de esos signos y síntomas que les estaba explicando, la falta de energía en el día, la gana de estar todo el día en la cama, de no querer cambiarse, de no querer salir. Es importante la actividad física, es importante entender que ese cable a tierra que yo digo puede ser a veces una lectura, leer un libro, estimularse a partir de crear cosas, de tejer, de hacer alguna actividad, de acompañar a los hijos, a los nietos en algunas actividades puntuales, en la tarea que están haciendo los chicos. Entonces hay un montón de factores que podemos utilizar, de herramientas que podemos utilizar para estimular en ese caso. En verdad, el tema de hoy, que si bien era hablar sobre la depresión, yo lo que quiero explicarle a la gente es la repercusión que tiene hoy los cuadros depresivos con problemas cardíacos, la relación directa que tiene el eje. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo siempre les cuento que nosotros partimos de una célula madre única, que se desarrolla primero el tubo neural, que es la placa neural, que es la columna, de ahí sale el esbozo de la cabeza, de las piernas, de los brazos, y el cuerpo es una unidad? Hay que entender que hay muchos de nuestros sistemas que trabajan en forma sola, ¿sí? Es decir, son órganos autónomos, lo que se llama un sistema nervioso autónomo, que es el que regula ahora nuestros riñones, nuestra parte digestiva, nuestras emociones, nuestro llanto, nuestras risas, que si bien están estimuladas, nuestro cuerpo es el que se regula en forma autónoma. Ese sistema nervioso autónomo es el que es el principal eje de estos cuadros de depresión. ¿Qué significa? La falta de formación de ciertas proteínas que generan felicidad, alegría, eso va en el tiempo deteriorando el cuerpo y generando lo que se llama una depresión. Entonces, hay que entender que las depresiones, si bien se pueden dar, o las angustias, como les había hablado antes, se pueden dar a partir de hechos, de manifestaciones, del ambiente. Tiene mucho que ver nuestra biología, nuestra genética, nuestro cuerpo, y saber que todo se produce por un factor químico. ¿Qué significa? Que nos regimos de emociones. Una vez, les cuento cortito, se hizo un estudio sobre las lágrimas de un paciente, ¿sí? Las lágrimas que se generaban por emociones lindas, es decir, la noticia de la llegada de un nieto, la noticia linda de haber aprobado bien un examen, la noticia linda de que salió una posibilidad de un nuevo trabajo mucho mejor y que se acomoda a lo que nosotros queremos. Eso genera emociones. Bueno, se sacó una lágrima del mismo ojo, de la misma glándula salival, de la misma glándula lagrimal de la persona con una emoción linda y de una emoción triste, es decir, de un problema puntual, de algo emocional que le generó tristeza, ¿sí? Cuando se evaluó esa gota de lágrima, se veía que la composición química de esa lágrima era distinta, ¿sí? Tenía más glucosa, tenía más proteínas específicas ligadas a ciertas células que generaban a partir de las emociones distintos componentes. Entonces el componente químico de esa lágrima era distinta cuando uno estaba contento que cuando uno estaba triste. La misma persona, la misma glándula en distintas situaciones, ¿sí? ¿Qué les quiero decir? Nuestro cuerpo se rige por una química, ¿sí? Hay un programa de fútbol que se llama Pura Química. Nuestro cuerpo es pura química. Cada acción nuestra, cada contracción, cada relajación de un músculo, cada vez que estoy hablando, cada vez que me estoy expresando, cada vez que estoy analizando algo, es todo factores químicos. Entonces hay que entender cómo a partir de situaciones externas, angustias, depresiones, momentos que estoy todo el tiempo mirando televisión y todo lo que me dicen es todo negativo como para estar en un estado no depresivo, sino que una angustia remanente permanentemente, lo que hace es que esas emociones repercuten sobre todo lo que es nuestro sistema nervioso autónomo. Entonces, entender que mucha relación con problemas cardíacos como hipertensión, infartos, arritmias, ¿sí? Están relacionadas a esa alteración química, a esa alteración del sistema nervioso autónomo. Entonces hay pacientes que van a sentir palpitaciones, hay pacientes que van a sentir una opresión en el pecho, ¿sí? Y no es que están teniendo una angina del pecho o un infarto, están teniendo un cuadro de angustia, ¿sí? A veces el estrés que se genera producto de una situación, como les decía, angustiante o demasiadas emociones, generan también una alteración. Hay una relación directa
con unos ganglios de la zona cervical con la parte cardíaca, y hay un síndrome que se relaciona el corazón con la parte cervical. Entonces hay que entender que no solamente un problema cardíaco es un problema cardíaco, muchas veces esas emociones son las que repercuten sobre un problema cardíaco, y hay que atenderlos porque todo tiene solución, todo tiene hoy tratamiento, todo hoy tiene un camino para poder salir, y lo importante es detectar, trabajar desde la prevención, ¿sí? Nosotros en nuestras sucursales de Kinetic ya habrán pasado en estos 10 años ahora en unas semanitas, más de 300.000 pacientes en nuestras 173 sucursales. Esos 300.000 pacientes nosotros tratamos de evaluarlo todo, desde un problema postural a un problema estructural, como puede ser postural, biomecánico y demás, pero también tenemos en cuenta mucho la parte de cómo se manifiesta el paciente, si duerme bien, si hace actividad física, si fuma. Cuando uno hace esa consulta, que es esa anamnesis que nosotros llamamos, lo que buscamos es ver si ese paciente fuma, si ese paciente no está durmiendo bien, si ese paciente tiene problemas digestivos, si ese paciente nos manifiesta un montón de cosas que se están generando en su cuerpo o que el paciente las está manifestando, algo me está diciendo. Entonces, si fuma, si duerme mal, si tiene problemas digestivos, me está diciendo que está con un nivel de estrés muy alto, y ese nivel de estrés es quizás una angustia o quizás ya un cuadro de depresión que la está llevando a una consecuencia muy severa. Entonces, cuando nosotros los trabajamos y evaluamos todo eso y los tratamos de conducir hacia mejorarlo desde todo aspecto, ¿sí? A veces un dolor te lleva a una angustia, pero no un dolor te puede llevar a una depresión. Ahora, si ese dolor no lo logro resolver, si ese problema de salud no lo logro resolver, obviamente voy a terminar con un estado de angustia porque uno siente una limitación a partir de un problema físico. ¿Se entendió más o menos lo que les quise explicar? Se entendió perfectamente, pero creo que falta un ingrediente que es fundamental para millones de argentinos que están a un paso, por este ingrediente que te voy a mencionar, de entrar en cualquiera de esas situaciones de estrés, de angustia, que es el problema de los que no trabajan y no cobran. Sí. Hoy uno lo ve, lo palpa, y uno, como todo buen ser humano, está pendiente de eso, ¿sí? Nosotros como empresa siempre soñamos con generar empleo, nuestra empresa se dedicaba a eso. Creo que todas las pymes del país están con esas energías para poder generar empleo. Hoy esta situación mundial frenó a todos, pero bueno, lo que hay que hacer es no caer. Yo la otra vez decía, si el día de mañana tengo que cerrar y empezar con otra nueva etapa, yo no sé si haría lo mismo. Y ¿saben qué? Sí, volvería a hacer lo mismo, porque el que es emprendedor, el que va para adelante, el que le gusta trabajar, siempre va a trabajar. La Argentina es un país que verdaderamente da muchas posibilidades, muchas herramientas. Ustedes han visto situaciones, ustedes que tienen más años, Willy no, porque es joven como yo, pero vos, Raúlcito, has visto situaciones difíciles en la Argentina y siempre hay buena predisposición. ¿Saben qué les digo yo? Yo soy demasiado optimista quizás por cómo se transitó mi vida, en lo que planifiqué y en lo que hoy se construyó como Kinetic, que también tenemos lindas noticias de que estamos por inaugurar ahora 2 sucursales nuevas, una en La Rioja y otra en la zona de Citibel, ahí cerca de La Plata. Y eso es generar empleo, la persona que están haciendo la inversión están pensando en dar empleo. Entonces, en definitiva, tenemos que ser positivos, y yo siempre digo, cuando pase esto, verdaderamente va a haber muchas ganas de trabajar, va a haber muchas ganas de querer salir adelante, hay muchas ganas de querer volver a resurgir, así que yo creo que vamos a poder salir de esta situación, y depende mucho de todos nosotros que tenemos ganas de seguir empujando. Ustedes con la radio, los anunciantes ayudándolos a ustedes para que todo esto pueda seguir, Yamila desde la producción y manejando todo, es decir, todos tienen su granito de arena para que todo pueda seguir funcionando, y eso es importante. Y como yo les digo, a veces hay que transmitir esta energía, porque cuando uno escucha los programas y cuando todas las noticias pasan a ser malas, es decir, la económica, la social, la de salud, que colapsa el sistema, que no salgamos, que cuidado con esto, que cuidado con lo otro, la realidad es esta: cada uno tiene que cuidarse solo, cada uno tiene su propia vida, cada uno tiene su propia química. Recién hablábamos de depresión. El que sale no es gracias a un medicamento, es porque tiene la voluntad. Es como cuando uno deja de fumar.
es como cuando uno quiere apuntar a montar Kinetic Workout, o cuando uno quiere proyectar tiempo pyme y cuántos años de tiempo pyme. Bueno, esas ganas de proyectar es la misma gana que tiene que tener una persona con una depresión, con una angustia o con una situación difícil hoy, pero que tiene que proyectar. Y mucho tenemos que colaborar todos los que podemos ayudar a esas personas que están en situación hoy de más vulnerabilidad en ese aspecto. Hay mucha colaboración de ONG, de institutos, de grupos. Hoy vamos a mencionar unos chicos de Caballito. Por nada, con nada, se juntan los sábados en una esquina y juntan cosas para darle al que necesita. Pero bueno, tenemos que ver cómo desde arriba para abajo, desde los gobiernos de todo tipo, lugares, y toda la dirigencia de los clubes, de todo, le ponemos onda a preservar, a mantener, a darle la idea de que puede todavía haber proyectos, que puede haber inversión. A las pymes, ¿qué le puede decir si viven de la pasión que le ponen lo que hacen? La joda es cuando no tienen que hacer, pero va a llegar, tiene que llegar. El mundo sigue para adelante, no estábamos antes nosotros. Tuvimos años muy lindos, vos lo recordás cuando empezamos, hubo años muy lindos en la Argentina donde las pymes éramos prioridad, donde se nos acompañaba a todos lados y bueno, creo que vino esta ola que vino a tapar, que ya veníamos de años complicados, de situaciones complicadas, pero yo creo que hay que volver a retomar ese empuje que tenían las pymes y como te decía, nosotros que nos dedicamos al área de salud, es un área que tiene un potencial altísimo. Yo siempre le digo a todo el mundo y más que nada a los que invierten en Kinetic Workout, en nuestras sucursales, en nuestras franquicias, que lo que es servicio de salud no se va a morir nunca, es un servicio que todos lo necesitamos. Fíjense que hoy se paró el mundo y hoy todo está ligado a lo que es servicio de salud. Faltan profesionales, se pedían médicos, kinesiólogos, enfermeras en todos lados. Se llevaron profesionales argentinos a Alemania, a Emiratos Árabes. Estuve al tanto de un montón de profesionales que se tuvieron que ir a trabajar a otros lados porque se necesitaba de la capacidad que tienen los profesionales acá. Entonces yo creo que todas las pymes, y en el caso nuestro del área de salud, tenemos una linda responsabilidad y una linda proyección, entonces no tienen que tener miedo. Yo les pongo como ejemplo, en el caso mío, hoy parece una charla Willy de autoayuda, ¿viste? Parezco un pastor cuando hablo, pero la idea de hoy es transmitir buena energía porque no estoy escuchando hoy en ningún medio esa voluntad de querer salir. Yo creo que hay muchas federaciones, hablaba hoy con la gente de FECOBA, hablábamos con la gente de otras confederaciones que tienen todos ganas de empujar y salir para adelante, y yo creo que se puede salir. Y lo que le decía, hoy el tema era la depresión y la correlación con lo que es la parte cardíaca y cómo un estado de depresión nos puede llevar hasta la muerte o a enfermedades cardíacas severas. Para las pymes, una depresión también nos lleva a un estado de enfermedad crítica o a un infarto y morir. Entonces, las pymes también tienen que estar, en este momento, en vez de estar proyectando para tapar pozos, proyectar a futuro. ¿Por qué? Porque todo esto pasa. Uno sabe que han pasado situaciones similares y esto cuando empezó se hablaba de que era una guerra y verdaderamente la repercusión que tiene sobre la economía es como si hubiese sido verdaderamente una guerra.